Bueno, buen día. Soy Fernando Prieto Díaz y agradezco a los organizadores del Congreso Oftalmo Córdoba la invitación para hablar, que en esta oportunidad será sobre disfunción de los músculos oblicuos, y vamos a ver algunos de los conceptos más modernos y no tan clásicos sobre la disfunción de estos músculos, que es una de las partes más interesantes de la trabología. Bueno, la disfunción de los músculos oblicuos pertenece a los capítulos de las desviaciones verticales. En general, las desviaciones verticales acompañan a los estrabismos horizontales, es decir, no son, digamos, entidades propias. De ahí, en este grupo tenemos a la hiperfunción de los músculos oblicuos, a la desviación vertical disociada, y también incluimos a las paresias del músculo oblicuo superior, donde hay una paresia y una hiperfunción de antagonistas. Menos frecuentemente son entidades propias, como por ejemplo los trastornos restrictivos, el síndrome de Brown, la enfermedad de Graves, la fibrosis del recto inferior, que son entidades propias, y la parálisis monocular de los elevadores. Estos son trastornos que, si bien se ven, son mucho menos frecuentes de observar. Así que nos vamos a dedicar ahora a la disfunción de los músculos oblicuos. Pueden ser hiperfunciones o hipofunciones. Y generalmente, cuando hablamos de problemas con los músculos oblicuos, hablamos de hiperfunción. Lo que sucede es que la hipofunción suele estar asociada a la hiperfunción del antagonista, como vamos a ver. La hiperfunción de los músculos oblicuos puede ser unilateral o bilateral, y generalmente lo es bilateral, pero tienen signos propios el hecho de que sea uni o bilateral. La hiperfunción de un solo músculo oblicuo, es decir, unilateral, determina un desequilibrio vertical, es decir, una desviación vertical, que se manifiesta en el campo de la mirada horizontal. Es decir, que va a variar según el campo de horizontalmente donde estemos mirando, y esto lo denominamos incometancia en lateroversiones. Y esta desviación vertical puede o no comprometer a la posición primaria de la mirada de acuerdo a la magnitud que tenga. En cambio, la hiperfunción bilateral, si se suma a la hiperfunción del oblicuo contralateral, va a determinar además un desequilibrio horizontal en el campo de la mirada vertical. Es decir, vamos a tener diferentes desviaciones horizontales a medida que la mirada sube y baja. Y esto es lo que llamamos formas alfabéticas o patrones alfabéticos. Y esto va a suceder porque ambas desviaciones verticales se anulan una con la otra, pues van en el mismo sentido, pero se potencian, por ser el sentido opuesto, las acciones horizontales. Acá observamos una hiperfunción de oblicuos inferiores, donde tiende a reducir el ángulo horizontal en la mirada abajo y aumentar el ángulo hay una divergencia en la mirada arriba y una tendencia a la convergencia en la mirada abajo. En forma contraria, la hiperfunción de los músculos oblicuos bilateral de los músculos oblicuos superiores va a producir una divergencia en la tendencia a la divergencia en la mirada abajo y tendencia a la convergencia en la mirada arriba, constituyendo el patrón en A. La hiperfunción de oblicuos inferiores produce el patrón en B, y la hiperfunción de los superiores el patrón en A, independientemente si sea una exotropia o sea una forma pura, como ahora vamos a ver. Aquí tenemos la hiperfunción del músculo oblicuo inferior y observamos el campo, vamos a ver el campo de la mirada donde se produce la desviación vertical. Si es del ojo derecho, va a ser en la lateroversión opuesta, en la levoversión, porque el ojo va a llegar a la aducción y en la aducción se va a producir la hipertropia. Entonces, si es el ojo derecho, va a ser una DB positiva. Si es en el ojo izquierdo, el contrario, igual, pero el signo contrario, va a haber una hipertropia en dextroversión y va a conformar en aducción una DB negativa. Bueno, en relación al oblicuo superior, vamos a tener la desviación invertida. Cuando hay una hiperfunción del oblicuo superior derecho, en la versión opuesta, el ojo derecho va a estar más bajo que el izquierdo, y entonces va a haber una DB negativa.
Y cuando la hiperfusión del oblicuo superior es del ojo izquierdo y mira en la elevación opuesta, el ojo va a la aducción, este ojo va a estar más bajo que el derecho, entonces la DB va a ser positiva, porque el ojo derecho está más perpendicular. Entonces, son los campos de la mirada donde se manifiestan las hiperfunciones de isometría bucal y la hiperfunción de los músculos ópticos. En los casos bilaterales, como hemos visto, hay alteraciones en la desviación, hay cambios en la desviación horizontal según la posición vertical de la mirada, y acá vamos a ver la razón. Es el equilibrio de las fuerzas horizontales en el campo de la mirada vertical. En todas las posiciones siempre manda el recto medio y el recto lateral. Este es el equilibrio superior. ¿Sí? Por ejemplo, en la parálisis total del recto medio o del recto lateral, el ojo se va a desplazar en todo el campo de la mirada. Por ejemplo, en la parálisis del recto lateral va a estar el ojo en la aducción, tanto arriba, en posición primaria, como abajo. Pero en las extremas miradas arriba y abajo se le suman los ciclos verticales, el recto superior y el oblicuo inferior en la mirada de arriba, y el oblicuo superior y el recto inferior en la mirada de abajo. Los rectos son aductores y los oblicuos son abductores. ¿Y por qué están en equilibrio? Entonces, eliminamos los músculos rectos horizontales puros para no complicar el dibujo. Y vamos a observar, por ejemplo, que si hay una hiperfunción del oblicuo superior, acá va a predominar a la derecha el efecto abductor, igual que en el ojo izquierdo, y esto también se va a trasladar al campo de acción del oblicuo ipsilateral, el antagonista ipsilateral, y este incremento de la abducción en la mirada abajo va a ser como rotar la dirección de la mirada vertical como si fuera una bisagra, y esa bisagra, el centro de rotación de esa bisagra pasa por la posición primaria generalmente. Es así como funciona. Es por eso que una hiperfunción de un oblicuo superior generalmente se acompaña de una hipofunción del oblicuo inferior ipsilateral. Y acá tenemos la explicación de la conformación de los patrones alfabéticos. También es importante en esto la conformación orbitaria. Y acá tenemos a Alberto Urrezabala con su famoso trabajo. Este es uno de los trabajos de un autor argentino más citados en el mundo, porque en todos los trabajos de estrabismo que habla de oblicuos, siempre aparece citado este trabajo. Alberto Urrezabala viajó a Bolivia y estudió la conformación orbitaria en relación a los patrones alfabéticos. Bueno, y él determinó que un patrón en una hendidura mongólica, donde el canto interno está más bajo que el externo, tiende a tener un patrón en A, y una antimongólica tiende a tener un patrón en B. Estas figuras que van viendo, yo las saqué de una presentación de Dimmer, porque me pareció que está muy bien explicado como para acordarse, sin ir a ninguna mnemotecnia, ni aprenderse la memoria. Acá se ve fácilmente por qué una hendidura mongólica, que en realidad forma una B, va a conformar un patrón en A, y una antimongólica, que en realidad conforma una A, va a conformar la mirada vertical, y perpendicular a esto, el ojo va a tender, este chiquito va a tender a diverger cuando va a la mirada arriba y a converger cuando va a la mirada abajo. Otro aspecto interesante de la distribución de los músculos oblicuos es el efecto rotacional que tiene sobre el ojo. La hiperfunción del oblicuo inferior va a generar una exciclotorsión, y esta hiperfunción primaria del oblicuo inferior siempre va a ser la exciclotorsión mayor que una paresia, y la hiperfunción del oblicuo superior va a generar una inciclotorsión. Como la mácula está un poco descendida en relación al nervio óptico, a la papila, que son la referencia, siempre la exciclotorsión va a ser mucho más evidente que la inciclotorsión, que queda un poco enmascarada, porque como estamos explicando, la mácula viene un poco de abajo. Acá vamos a observar en forma un poco más dinámica
un ejemplo de exotropía con ENA con hiperfusión de oblicuos superiores para ver cómo se ve en el esquema de cómo se vería en un paciente. A medida que esto mira para arriba, la XT va a reduciéndose, por ejemplo acá tiene una XT de 5, acá este cuadradito va a ser el target y el puntito el blanco es el ojo fijador. A medida que desciende la mirada, hay una mayor divergencia y observamos que de una XT de 5 arriba va a pasar una XT de 40 abajo. Cuando hacemos mirar abajo a la derecha, en esta posición vamos a observar que a medida que se va la aducción, el ojo izquierdo desciende por la hiperfusión, por el efecto vertical del oblicuo superior. Entonces se va a producir una DB positiva y nosotros podemos cualificar el grado de hiperfunción de más 1 más 4, eso es algo bastante subjetivo de cada cirujano, de cada trabólogo. De la misma manera, cuando hacemos mirar abajo a la izquierda, al lado del ojo no fijador, bueno, se va a producir la depresión del ojo derecho y va a conformar una desviación vertical negativa. Es importante, siempre, muy importante, ir también a la posición primaria, mejor dicho, al plano de la horizontal de la posición primaria. Ahora vamos para confirmar la hiperfunción de los oblicuos. Ahora el target lo tenemos en esta posición y a la derecha, y también se tiene que producir la depresión del ojo que está en aducción. Entonces tenemos una D positiva en extroversión. Y cuando mira a la izquierda, también se tiene que producir la desviación vertical. Si en esta posición, en este plano horizontal de la posición primaria, esta desviación vertical, tanto hacia abajo, en la perfusión de oblicuo superior, como hacia arriba, en la perfusión de oblicuo inferior, no se produce, entonces hay que dudar muchísimo que se trate de una hiperfunción verdadera de músculos oblicuos. Hay que pensar que hay otra cosa. Ahora vamos a ver. Para ratificar la hiperfunción del oblicuo superior, la desviación vertical negativa en levoversión debe ser independiente del ojo que asuma la fijación. Entonces, vamos a tapar, para confirmar, vamos a tener que fijar el ojo derecho, sube el ojo derecho y poder seguir sube el ojo izquierdo. Esto es un signo de hiperfunción de oblicuo superior y lo denominamos del rising eye. Decimos, tiene rising eye. De la misma manera, cuando se trata de una hiperfunción de oblicuo inferior, se tapa el ojo izquierdo, el ojo derecho, que estaba en hipertrofia, tiene que bajar para fijar, para subir la fijación, porque estamos tapando el ojo izquierdo, y entonces baja el ojo derecho y baja el ojo izquierdo, por la LGD. Y esto lo denominamos ordinal. Para que haya una hiperfunción del oblicuo inferior, tiene que haber polinite, un polinite que lo confirme. Bueno, ¿por qué estos músculos actúan en aducción? Bueno, es una cuestión de mecánica, es una cuestión de plano de acción del músculo. Acá tenemos el ojo en posición primaria y acá tenemos un oblicuo superior. Entonces, cuando el ojo va a la aducción, coincide el eje visual con el plano de acción del músculo, y es fácil entender por qué en esta posición va a tener una mayor acción vertical que en esta posición donde están mirando en posición primaria. Hay diferentes teorías en cuanto a la hiperfunción de los oblicuos. Se sabe que los oblicuos no reciben mayor inervación, y que no están inervados de más, o que no reciben mayor influjo nervioso o mayor descarga. No es una cuestión neurológica la hiperfunción de los oblicuos. Acá hay diferentes teorías. Es más bien una cuestión mecánica. Hay diferentes teorías. Una es la teoría de Guyton, que es la teoría de la torsión. La teoría de Guyton, él dice que cuando se pierde la visión binocular, primeramente puede haber una contractura de los músculos oblicuos. Entonces esta contractura genera
una pequeña torsión. Pero siempre, según él, cuando se pierde la visión binocular. Entonces, al haber una pequeña torsión, vamos a ver lo que sucede. Acá tenemos los músculos rectos en una posición normal, pero si, por ejemplo, hay una hiperfusión de oblicuo superior, hay una pequeña intorsión, lleva a los músculos rectos a esta posición y genera un patrón en A. Este es el dibujo original de Guyton, donde explica, por ejemplo, cómo se produce un patrón en B, divergente por la posición de los músculos rectos, por la extorsión en este caso, produce divergencia mirada arriba y convergencia mirada abajo. Y en las lateroversiones, como los ojos están torsionados, vamos a tener que este músculo recto medio está más elevado que este músculo recto lateral, entonces va a producir una hipertrofia en la visión y acá abajo una hipertrofia en la visión del ojo derecho, y entonces nosotros lo vamos a ver como si fuera una hiperfunción de un músculo oblicuo inferior. Entonces, en la teoría de Guyton, la contracción primitiva es lo que genera la torsión. Después tenemos las poleas. La teoría de las poleas es de Wiener, que es mucho más reciente, aunque ya lleva muchos años. Y él explica la hiperfunción por la mal posición de las poleas. Por ejemplo, una forma en B produce un desplazamiento temporal de la polea recto superior, o nasal del recto inferior, o superior del recto medio, o inferior del recto lateral. Y para la forma en A, todo lo contrario. Acá tenemos la explicación. Vamos a suponer que acá hay una polea del recto superior exóticamente alta. Entonces, cuando el sujeto mira hacia la izquierda, que es donde está la polea exótica del recto lateral, el ojo tiende a ir para arriba porque el recto lateral está para arriba, entonces tiene que contraerse también al recto inferior para mantener la horizontal. Y por ley de Henning, en el ojo derecho, como acá en esta posición la aplicación la asume el ojo izquierdo porque el ojo derecho ya está tapado por la nariz, entonces por ley de Henning, bueno, acá tenemos un ejemplo como la hipertrofia de las poleas es muy complejo porque de cada músculo tenés para arriba, para abajo, para temporada nasal, tiene un efecto distinto. Vamos a poner un solo ejemplo, que es suponiendo que el recto lateral tiene una polea ectópica y está hacia arriba. Entonces, vamos a ver que cuando la mirada se desplaza hacia la izquierda, hacia donde la polea está ectópica, el recto lateral va a tender a llevar el ojo para arriba, pero como este ojo está subiendo la aspiración, se va a contraer el recto inferior para compensar que no haya una desviación vertical. Pero por lo de Henning, este estímulo aumentado que va al recto inferior, que no debería ir, va al oblicuo superior y se produce una diversión vertical negativa porque el oblicuo superior, el ojo derecho está tapado por la nariz. Entonces esto se interpreta como una hiperfunción del oblicuo superior, cuando en realidad el problema está en la ectopía de la polea del recto lateral. Este es como para entender por qué se producen estos desequilibrios que simulan una hiperfunción de los músculos oblicuos. Entonces, acá vamos ya a la parte clínica. Las formas en A. En esotropías, el mayor ángulo de desviación en la mirada arriba y menor en la mirada abajo. Y en exotropías, el mayor ángulo de exodesviación en la mirada abajo y el menor en la mirada arriba. Los dibujitos para ir entendiendo y no marearse. Y en las formas puras hay exodesviación en la mirada arriba y exodesviación en la mirada abajo, como la vamos a ver. En las formas en B, en isotropías, va a haber menor ángulo de desviación en la mirada abajo y mayor ángulo de desviación, y menor ángulo de desviación en la mirada arriba y mayor en la mirada abajo. Y en exotropías va a ser mayor ángulo de desviación en la mirada arriba y menor en la mirada abajo. Y en las formas puras va a haber exodesviación en la mirada arriba y endodesviación en la mirada abajo. Y acá tenemos, para explicar lo que son las formas puras, es cuando en la posición primaria prácticamente no hay desviación vertical.
esta es una joven que tiene una hiperfunción muy marcada de los oblicuos superiores, que bueno, no en ambos ojos. Se observa muy bien como el patrón en A y la hiperfunción de los músculos oblicuos superiores. Es casi, en este caso, por ejemplo, el ojo izquierdo acá es casi de 4. Vamos a ver ahora una forma pura de procesión de oblicuos inferiores con una exotropia en la mirada de arriba y una exotropia en la mirada de abajo. En este niño vemos que en posición primaria está el ortotrópico, que se produce una divergencia en la mirada de arriba, en menor deviación hay una pequeña isotropia, hay una moderada exo arriba y una pequeña eso abajo. En la lateroversión se ve la hipertropia en algo. Esto hay que tener cuidado. Hoy decía que hay que ver en la línea media si hay desviación vertical, porque si no hay desviación vertical es probable que se trate de pseudo hiperfunciones o pseudo disfunciones de los músculos oblicuos. Se ven, en las grandes XT hay pseudo hiperfunción de los oblicuos y en las grandes ET hay pseudo hipofunción de los oblicuos. Es una cuestión mecánica de la órbita. Esta mujer tiene una gran XT y se observa, acá vemos la flechita roja, tiene hiperfunción de los 4 músculos oblicuos. Entonces acá nos damos cuenta que acá el problema en realidad no es el de los oblicuos, sino que es porque hay de los 4, o sea, es algo que no requiere de intervención sobre los músculos oblicuos. Y vamos a observar acá, este chico con una gran isotropia, fíjense, la gran isotropia que tiene hipofunción de los 4 músculos oblicuos, es decir, lo contrario. Acá se observa prácticamente en posoperatorio como desapareció la hipofunción, se normalizó la acción vertical solamente al operar los músculos rectos horizontales. A la explicación, bueno, en la expulsión vertical de los ojos, una persona normal sin estrabismo no genera alteraciones verticales porque los ojos están en una posición de la órbita que permiten este desplazamiento vertical. Pero en una XT marcada, como observamos aquí, y hacemos mirar, por ejemplo, al sujeto a la izquierda arriba, este ojo va a subir la fijación, pero va a llegar un momento que ya no puede, su movimiento vertical está detenido por la forma de la órbita. En cambio, como es XT, más cerca de la línea media de la órbita en el ojo derecho, y acá también es una ley de Helling, acá se fuerza para subir, acá le va a este ojo, y entonces, como acá sí puede excursionar más, se produce una pseudo hiperfunción de oblicuo inferior derecho. Y en la esotropia sucede la misma explicación, pero acá la limitación de la excursión vertical está dada por el extremo más nasal de la órbita, que también impide un movimiento. Por ejemplo, en este caso, este ojo no puede excursionar tanto verticalmente como este, produciéndose una hipofunción, entre comillas, del oblicuo inferior izquierdo. Siempre hay que tener en cuenta que cuando se produce esto, es arriba y es abajo, son los 4, entonces nosotros nos damos cuenta que son pseudo disfunciones. Y por último, hay otros cuadros que pueden generar también un falso hiperfunción. Por ejemplo, una contractura del recto superior. Esta mujer tiene una contractura del recto superior del ojo derecho, entonces en la mirada a la derecha abajo, este ojo no puede bajar y por la ley de Helling le va el estímulo a este ojo que baja más en aducción, entonces nos parece que vamos a tener una hiperfunción del oblicuo superior. Pero como siempre, primero estamos estudiando las versiones, entonces hay que pasar a estudiar la abducción para confirmar o no esto. Entonces tapamos el ojo, en este caso el ojo izquierdo, y corroboramos que solamente haciendo mirar con el ojo derecho hay una limitación en la depresión, que en este caso estaba causada por la contractura del recto. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente agradezco a la organización de Estado Córdoba y bueno, espero que esta conversación haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.